La palabra de Dios nos habla de muchas maneras. La palabra de Dios nos habla de formas muy bonitas a nuestra vida, pero también nos habla de situaciones en las cuales nosotros muchas veces tenemos que ser pasados, muchas veces de las cuales nosotros tenemos que ser procesados. La palabra de Dios dice que, refiriéndose a estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que el rey Nabucodonosor tomó una reprensión grande para su vida, una situación difícil como la que vivimos hoy en día como sociedad. Hoy en día vivimos tiempos muy duros, tiempos bien difíciles, en donde tú volteas con todos los que están a tu lado, en tu derredor, y ves dolor, ves tristeza, ves angustia, ves dificultad, ves situaciones muy duras. Y por eso para mí es muy bonito decirte a ti en esta noche que el tema de esta predicación es así: aún en el fuego Dios está contigo. La palabra de Dios habla muy hermoso acerca de la vida de estos hombres. Dice la palabra que eran unos hombres íntegros, rectos, comprometidos, confiados en ese Dios poderoso que tú y yo tenemos. Si tú cumples con esto, esta palabra es para ti. Aún en medio de la circunstancia en la que estamos siendo sacudidos hoy en día, aunque el horno se caliente 7 veces más de lo habitual, Dios está contigo. Es hermoso para mí decirte que aunque en tu derredor haya un montón de malas noticias, aún en medio del fuego que tú estás pasando hoy, Dios está contigo. Yo creo que si te encuentras en este momento, si te encuentras en medio de esta situación, si te encuentras en medio de esta necesidad, este es el momento exacto en el que prepares tu vida y tu corazón para recibir no mi palabra, sino lo que Dios tiene hoy para ti. La palabra de Dios nos habla acerca de esto que estamos viviendo hoy en día. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, capítulo 16, verso 33, que estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Hay situaciones bien difíciles en nuestra vida, pero de antemano tú y yo ya tenemos la garantía que debemos de tener la confianza, la certeza, la seguridad de que Dios está de nuestro lado. Pero ¿qué pasaba en la vida de estos jóvenes? Dice la palabra de Dios en el verso 1 del capítulo número 3. No se me despegue, lo vamos a estar viendo continuamente. Dice el verso 1: Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura y de 6 codos, levantándola en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Dice la palabra de Dios que había un rey de nombre Nabucodonosor que había hecho una estatua muy grande. Esta estatua él había hecho una ordenanza que cualquier persona al momento de oír el sonido de bocina, el sonido del sonar de las trompetas, me voy a ir un poquito rapidito, ahí se lo va a llevar usted de tarea en su casa, amén, para que lo lea detenidamente, porque la palabra de Dios es hermosa. Dice la palabra que este rey levantó esta estatua gigantesca y aparte de oro. Estuve por ahí investigando y las medidas más o menos, nosotros no sabemos cuántos codos, no vaya a pensar que de estos, no eran chiquitos como estos codos. Investigué un poquito y dice que era de 26 metros de alto y como 2,5 más o menos aproximadamente de ancho. Era algo que tenían que ver todo el mundo. Y aparte, cubierta de oro. Aparte tenía oro, entonces era algo que impactaba, que hacía llamar la vista de todas las personas. El rey ya había mandado este estatuto. Y dice la palabra de Dios que el decreto del rey era el siguiente. Viene en el verso número 6, que cualquiera que no se postrare y no adorare en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Dice que cualquiera que oía este sonido de bocinas, cualquiera que oía todos estos estruendos, cualquiera que oía en el momento que el rey deseaba que esta estatua fuera adorada, tenía que hacerlo. Pero dice la palabra de Dios refiriéndose a estos 3 hombres. Ellos conocían de la palabra de Dios y ellos sabían que no debemos de tener ningún Dios ajeno ni postrarnos ante ellos, como lo habla Dios en el libro de los Éxodos. Y ellos se mantuvieron firmes confiando. Muchas veces a nuestra vida vienen situaciones difíciles, vienen cosas, tal vez usted me va a decir: hermana, yo no tengo una estatua de 26 metros a mi lado. No,
pero a veces viene una enfermedad dura a nuestra vida que nos impone y a veces nos doblega, que nos sacude de cierta manera, que a veces nuestra fe es sacudida. A mí me gustan mucho unas palabras, yo creo que usted lo puede ver en mis predicaciones actualmente: la fe, la confianza y la obediencia. Para mí son palabras que en la vida del cristiano todas van de la mano, todas van agarraditas. Muchas veces para poder confiar necesitas de fe. Muchas veces para poder obedecer necesitas confiar. Muchas veces no vamos a ver las cosas palpables, porque la fe es ver lo que no es como si fuera. Estos jóvenes se encontraban en una circunstancia tan difícil, en la cual el castigo ya estaba de antemano puesto. En muchas ocasiones no es el castigo el que está antemano, pero es tu salud la que está afectada. Muchas veces viene el dictamen médico, viene la circunstancia difícil, viene la situación familiar que estás atravesando, y como que titubeamos. Y a veces Dios usa esas cosas para ver si nosotros nos doblegamos ante ellas o no, para ver de qué tú y yo estamos hechos. Pero qué hermoso es cómo Dios habla a nuestra vida a través del testimonio de estos jóvenes. Dios habla en su palabra, mi hermano, de maneras preciosas. Aun cuando en el mundo te dicen no hay solución, no hay salida, no hay nada por hacer, la palabra de Dios trae esperanza. La palabra de Dios habla de unas formas maravillosas a nuestro corazón. Yo no sé tú, pero a mí me encanta de verdad, cuando mi corazón tiene necesidad, abrir la Biblia un momentito, porque en ella Dios te da la medicina que tú necesitas en el momento que tú lo necesites. Un ejemplo, en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, cuando tú dices tengo miedo, el Señor te empieza a decir no temas. En el libro de los Salmos, capítulo 3, verso 6, cuando tú le dices pelean contra mí, te dice yo peleo por ti. Cuando tú dices es que muchos son los que se han levantado, el Señor te dice no temas lo que pueda hacer el hombre. Cuando tú dices no tengo, Él te dice yo soy tu provisión. Cuando tú te sientes que te destruyen, Él te dice no tengas miedo de la destrucción. Aunque andemos, mi hermano, en medio del fuego, en medio del proceso, la palabra de Dios dice que Él prometió estar con nosotros. Dice Mateo capítulo 28 verso 20, dice así: Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es una palabra que estos jóvenes, definitivamente al leer todo el capítulo 3, me queda claro que ellos estaban conscientes y confiados, que si aquel que prometió estar siempre, Él iba a estar con ellos aún en medio del fuego, así como hoy lo está en medio de la circunstancia que tú atraviesas. Aún en el fuego Dios está contigo. Y dice la palabra de Dios, volviendo a Sadrach, Mesach y Abed-nego, que estos jóvenes, hubo por ahí un chismosito, no faltan, ¿verdad? Que fue a decirle al rey Nabucodonosor: tú ordenaste esto, pero hay alguien por ahí que tú tienes muy cerquita y no sigue la ordenanza que tú diste. Y a mí me sorprende la manera en que el rey, cómo es movido. Muchas veces va a haber situaciones en que nuestra fe va a ser probada, y más que eso. Imagínate, mandan traer a estos 3 jóvenes delante de la presencia de este rey Nabucodonosor. Y el rey se presenta delante de ellos y les dice en el verso 14: y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis mi Dios ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado. Y les dice el verso 15: ahora pues estáis prestos para que en oyendo el son de bocina, del pífano, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en este momento les estaba diciendo el rey, van a ir directo al horno de fuego.
Va a haber ocasiones, mi hermano, quizás lo estás viviendo hoy en día, en que tu fe va a ser sacudida y más que eso. Es muy fácil decirle a Dios: yo te creo, Señor, yo confío en ti. Pero cuando vienen estas circunstancias, cuando nos vemos en medio del fuego, cuando nos vemos en medio del proceso, cuando nos vemos en medio del horno, verdaderamente podremos mantenernos firmes, cabales, ante nuestra convicción de seguir a Cristo, pese a lo que pese, suceda lo que suceda en tu vida. Pues esta circunstancia llegó a la vida de estos jóvenes, así como siempre llega a nuestra vida, porque toda fe tiene que ser probada. Toda confianza tiene que pasar por un proceso para que tú puedas conocer verdaderamente a Dios como tu único y suficiente auxilio en medio de cada circunstancia. Dice la palabra de Dios que estos jóvenes fueron confrontados de esta manera, que el rey les decía como diciéndoles, como induciéndoles: te doy una oportunidad más, recapaciten. Leí esta palabra y me hacía recordar del testimonio de mi hermana Mónica. Los que no lo han visto, búsquenlo por ahí, está guardado ahí en la página de nuestra iglesia. Cuando el proceso vino a la vida de mi hermana de una manera tan dura, había unas personas, buena gente, muy cerquita de nosotros, que llegaban a decirle: busca otra solución. ¿No ves que ya te acabaste la salud de tus padres? ¿No ves que ya acabaste con la economía de tu familia? ¿No ves? Y le decían inclusive: yo te pago para que vayas con una bruja, yo te pago para que hagas cosas que nosotros sabemos que están mal delante de Dios. Y nuestra fe es probada, mi hermana, cuando tú y yo estamos en medio del fuego. Cuando estas personas llegan con ella a proponerle esto, a decirles: yo lo voy a pagar, yo lo voy a hacer. Mi mamá nos hace señas que nadie hable y dice: es decisión de ella. A lo que ella contesta: no, porque Dios va a obrar. Mire, mi hermana, se necesita la valentía, decidirte a esperar la respuesta de Dios. Pero qué hermoso es cuando en la vida del hombre y en la vida de la mujer está esa confianza en la promesa que Dios ha hecho para ti y para mí, que aún en el fuego Dios está contigo. Y estos jóvenes conocían muy bien la promesa de Dios para con su vida. Y mira lo que le contestan. Dice en el verso número 16, verso 17: he aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Dice el 18: y si no, sepas, oh rey, que a tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que tú has levantado. Mira, mi hermano, mi amigo que me escuchas, se necesita de determinación, se necesita de valentía, se necesita de coraje para atreverse a tenerle nuestra confianza 100% a Dios. Me impacta la manera en que estos jóvenes le dicen: Dios puede librarnos del horno y de tu mano. Pero mueve mi corazón cuando ellos dicen: ¿y si no? ¿Y si no? ¿Cuántas veces en medio del fuego tú y yo nos hemos preguntado o hemos exclamado o lo hemos dicho: ¿y si no, Señor? Estos jóvenes estaban diciendo: y si no lo hace el Señor, aunque no lo haga, de todos modos no me voy a postrar y no voy a renegar de mi creencia en Dios, de mi confianza en Dios, de mi seguridad en Dios. En otras palabras, Dios no deja de ser Dios.
Y esto dice la palabra de Dios, que llenó de ira el corazón del rey Nabucodonosor. Y es por eso que decidí empezar con el verso 19. El rey Nabucodonosor se llena de ira, se desfigura su rostro de coraje al sentirse retado por estos jóvenes, como diciéndoles: ah, sí, pues en lugar de una vez el horno encendido para acabar con tu vida, lo voy a encender 7 veces. Y en verdad llegan momentos a nuestra vida en las que sentimos que ese proceso en el que estamos atravesando ha aumentado la intensidad 7 veces. ¿Cuántas veces el dolor nos ha rebasado? Que hemos dicho: no entiendo, Señor, no comprendo por qué esto va en aumento. Yo nada más me quiero imaginar el momento en el que estos jóvenes ahí estaban delante de él y él manda ordenar que se encienda 7 veces más. Pero hubo unos valientes que dijeron: y si no, sepas, oh rey, que no haremos y no titubearemos a renegar de Dios. Va a haber ocasiones en las que tú te encuentres de esta manera, en el fuego, en el proceso, que tal vez tú sientas que en esta ocasión algo sucedió y se calentó 7 veces más. Pues en esas 7 veces más, aún en el fuego, Dios está contigo. Y dice la palabra de Dios en el verso 20: y mandó hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos hombres, estos varones, fueron atados con sus mantos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque la palabra del rey daba priesa y había procurado que se encendiese mucho la llama de fuego, mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la palabra de Dios que aquellos que fueron a empujarlos para adentrarlos hacia este horno, ellos no se metieron, ellos nada más les dieron el empujoncito, pero ellos murieron. ¿Qué tan alta estaba la temperatura de ese fuego? Que no era necesario que el fuego los tocara. Simplemente el calor que se percibía en las afueras era capaz de acabar con la vida de estos hombres. Y que dice la Biblia que no eran cualquier hombres, no eran débiles, eran hombres fuertes, como para poder con 3. Va a haber situaciones fuertes que te empujen hacia el fuego. Va a haber situaciones difíciles, no nada más en tu derredor, a veces también en tu piel, en tu carne, en tu vida, en tu salud. Pero aún esas, mi hermano, Dios tiene poder. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Y dice la palabra de Dios, refiriéndose a estos jóvenes, que ellos tuvieron fe, confianza y no titubearon ante este mandato. Dice verso 24: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apriesa y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. Dice la palabra de Dios que estos varones fueron echados en el horno de fuego. Dice la palabra de Dios que aún en medio de este proceso, Sadrach, Mesach y Abednego
cayeron atados en el horno de fuego, pero no se quemaron. Algo sucedió que aún en medio de que ellos estaban en el fuego, sus ropas, dice la palabra en este capítulo, que ni siquiera olían a humo. La palabra de Dios dice que mientras ellos se encontraban en medio de este horno, ellos se paseaban. No como cuando tú y yo vamos al mandado a prisa. Cuando usted va una vuelta al centro, ¿cómo va? Va corriendo muchas veces. Pero cuando vas con tiempo, pues tu caminar es diferente, es despacito. Empiezas a ver todo lo que hay en tu derredor, empiezas a pasearte. Dice la palabra que estos jóvenes se paseaban en medio del fuego. Cuando vamos con prisa no nos topamos a nadie, no vemos a nada, va sobre tu idea. Pero estos jóvenes estaban en medio del fuego. Estos jóvenes se encontraban en medio de la circunstancia difícil. Yo no sé qué corazón de este rey, que aún en medio de que ya los había mandado, y yo creo que él se había enterado que las personas que los fueron a empujar murieron. Aún él va y se asoma al horno a ver qué sucede con estos jóvenes. Pero oh sorpresa, no contaba con que ya no eran 3, sino 4. Y a lo mejor tú te encuentras hoy en este momento. A lo mejor tú ya estás hoy dentro del fuego, dentro del proceso, dentro de la circunstancia difícil. Y a lo mejor tú no puedes ver por qué no te ha afectado tanto como todos dijeron que debería de afectarte. A lo mejor tú no puedes ver que no son 3 sino 4 los que están en medio del proceso. Que no estás solo, que no estás sola en medio de la adversidad, en medio de la circunstancia difícil, que no estás solo, que aún en el fuego Dios está contigo. Aún en medio de la adversidad Dios está contigo y se pasea contigo. Nosotros como familia, mi hermana, hemos aprendido a aceptar el sí y el no de Dios, a vivir el proceso y a que nuestra fe no reniegue de Él. Dios no deja de ser Dios. Tal vez tú no lo ves, pero Él dijo que estaría contigo aún en el fuego. Y si Él lo prometió, Él cumple. Él prometió que estaría contigo no uno, sino todos los días. A lo mejor tú no lo ves, pero si lo quieres ver, a lo mejor pregúntale a los que tienes a tu derredor. Ellos sí lo ven a tu lado. En ocasiones les he platicado un poco de lo que sucede en la vida de mi suegra. Ella va a una consulta médica y le dicen: ¿dónde está el enfermo? Es que yo soy el enfermo. No, saque su identificación, le revisan papeles, le checan todo. Es que usted no es. Bueno, eso pasa porque en medio del proceso tú te puedes pasear donde otros mueren, donde otros ni siquiera han entrado al fuego y ya perecieron. Tú estás ahí firme porque quien se pasea contigo es Cristo. En la vida de estos jóvenes la palabra de Dios decía así: este rey mandó acabar con 3, pero veía 4. Y a mí me encanta lo que dice el verso 25. Y respondió él y dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el medio del fuego y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y el parecer del cuarto es semejante a Dios. Es semejante a Dios. Qué hermoso es que aquellos que te han dado fecha de caducidad, que aquellos que te han dicho: para ti no hay remedio, para ti no hay salida, ellos sean los primeros testigos que digan: definitivamente hay alguien que vela por ti. Definitivamente hay alguien que camina a tu lado. Definitivamente hay alguien que aún en el fuego está contigo. Y
Y a veces, mi hermana, no nos damos cuenta. Y esas personas vienen y te lo aclaran a ti. Aún en el fuego, mi hermano, Dios está contigo. La palabra de Dios es hermosa. Dice el libro de Isaías, Dios tiene muchas promesas para nosotros. Dice capítulo 43, verso 2: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dice verso 3: porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Él es tu Salvador. Si Él lo prometió, mi hermano, Él no es hijo de hombre para que mienta, y Él no se arrepiente. ¿Cómo vas a actuar tú en medio del proceso? ¿Cómo vas a actuar tú cuando seas llevado a las puertas del fuego, a las puertas del horno? ¿Vas a titubear o vas a confiar? En la disyuntiva de estos jóvenes se encontraba esta situación. Como Dios podía sacarlos libres, pero luego dice, ¿y si no? Pero aún en medio de esta circunstancia, aún en medio de esta decisión, Dios sabía que Él iba a ser glorificado. Es bien hermoso cuando la palabra de Dios habla acerca de la vida de estos jóvenes. Es un ejemplo muy grande para nosotros de que debemos de mantenernos en fe. Y dice verso 26 de Daniel capítulo 3: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y les dijo, imagínate, ya de verlos ahí paseándose, habló y les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del alto Dios, salid y venid. Y entonces no eran figuraciones. Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y juntáronse los grandes, los gobernadores, los capitanes, los del consejo del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni de sus cabellos, de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, y ni olor de fuego había pasado por ellos. Me encanta que la situación que tú estás pasando hoy va a ser un testimonio grande. Va a ser algo que va a revolucionar a todas las personas que tú tienes en tu derredor, como sucedió con estos jóvenes. Las palabras del rey eran estas. Él decía: yo veo 4, no 3, y uno se parece a Dios. Él antes no creía en Cristo. A partir de tu proceso va a haber almas que vean a Dios. Va a haber gente que lo conozca. Va a haber gente que está pasando situaciones duras, que al ver qué pasó contigo van a quedar impactados y van a decir: yo quiero conocer a ese cuarto, a ese Dios que aún en el fuego no abandonó. Me encanta que dice sueltos. En medio del proceso, estos jóvenes estaban sin atadura, sin cadenas. Me encanta que dice que se paseaban, que en medio del proceso, tú y yo que tenemos a Cristo no lo vivimos igual. Pobres los que no tienen a Cristo. En medio del fuego, estos jóvenes se paseaban. Estos jóvenes, en medio de la circunstancia, quizás en un principio tenían miedo, pero cuando llegó el cuarto a consolarlos, cuando llegó Cristo a abrazarlos, cuando vino a desatarlos, ellos pudieron pasearse aún en medio de la circunstancia difícil. El objetivo del enemigo muchas veces
es tenerte atado, es tenerte derrotado, es tenerte destruido. Pero Dios te hace pasear en medio del fuego. Pero Dios hace que tú puedas tener una confianza. Y los que están a tu alrededor te dicen: pero ¿qué te sucede? Esto no es normal. En tu lugar quizás estaría de esta manera, estaría haciendo esto otro, y tú estás tranquilo. Si tú no tienes esa tranquilidad hoy en esta noche, necesitas a Cristo. Porque cuando Cristo está gobernando tu vida y tu corazón, aún el fuego te trae paz, te trae tranquilidad. Y estos jóvenes estaban sin daño. Yo te quiero decir a ti que atraviesas esa circunstancia difícil, Dios puede sacarte del fuego sin daño. Pero es necesario que tú demuestres hoy de qué estás hecho. Les platicaba del testimonio de mi hermana. Nosotros fue algo duro, algo muy difícil, pero en medio del proceso pudimos ver su gloria. Tú puedes ver la gloria de Dios a través del proceso, y el día de mañana ser de bendición a todos aquellos que están en derredor de ti. Me encanta que lo que vivieron estos jóvenes revolucionó el lugar en el que ellos estaban. Aun cuando el rey había dado un mandato para levantar un ídolo muy grande de 26 metros de altura, con un decreto de muerte a quien no siguiera la orden, después de que el rey Nabucodonosor ve todo esto, me encanta lo que dice Nabucodonosor, verso 28. Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos. Y para aclarar dice así: de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos a que esperaran en él, y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes de que sirviesen a otros dioses que su Dios. Dice verso 29: por mí pues se pone decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y eso es lo que va a pasar con tu vida. Solamente es necesario que aún en medio del fuego, en tu mente siempre esté que Dios está contigo. Eso que estás viviendo, de lo que Dios te va a librar, de lo que Dios va a hacer en tu casa, de lo que Dios va a hacer en tu familia, va a revolucionar la mente y el corazón de los que te rodean. Eso que estás viviendo va a afirmar a aquellos que están titubeantes. Y mira lo que decía este rey. Ahora él reconocía que no había Dios como el Dios de ellos. Así todos los que te rodean van a reconocer que no hay Dios como el Dios que tú tienes, siempre y cuando tú recuerdes que aún en el fuego Dios está contigo. Ponte de pie, mi hermano, en esta noche. Vamos a decirle a Dios: Señor, aún a pesar de la circunstancia que estoy atravesando, dile: yo quiero que tu gloria sea manifiesta, y que todos los de mi alrededor, así como Nabucodonosor, pueda ver que no estoy solo, sino que tú estás conmigo. Cerremos nuestros ojos y hagamos esta oración. Amado Dios y buen Padre celestial, Señor, una vez más, Señor, aquí está tu palabra hablando en nuestras vidas, Señor. Tú conoces por qué circunstancias difíciles hemos estado atravesando en esta noche, Señor. Tú conoces que muchas veces nuestra fe ha sido sacudida, Señor, pero aquí estamos aún confiando, Señor.